Hola, hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo video de la sección Bioquímica para Todos. En esta ocasión vamos a hablar del mol, de los mol y los equivalentes. El mol es una unidad del sistema internacional y sirve para medir la cantidad de materia. Se define como la cantidad de materia que contiene tantas unidades elementales como átomos existen en 0.012 kilogramos de carbono 12, de acuerdo a la Conferencia General de Pesas y Medidas de 1971. Las primeras ocasiones que trabajamos con este concepto suele ser un poco complicado por lo abstracto. Para que te resulte más fácil comprenderlo, imagina que deseas preparar un postre que está conformado por una pera y dos fresas y necesitas comprar las frutas necesarias, de preferencia que no te sobre ni te falte ninguna. Así que digamos que compras medio kilo de peras. ¿Cuántas fresas comprarías? ¿Un kilogramo? Si haces esto, seguramente te sobrarían fresas. Y si compraras medio kilo de fresas, probablemente no te alcanzaran. Entonces, ¿cuál sería una manera más exacta de solicitar las frutas? ¿Qué te parece la idea de pedir media docena de peras y una docena de fresas? De esta manera podrías preparar 6 raciones del postre de manera precisa, sin que te sobre nada ni te falte tampoco. Si esta idea te queda clara, entonces prácticamente ya has entendido lo que es un mol. Vamos a hacer un ejercicio parecido, pero ahora con las moléculas. Usemos el agua como ejemplo, cuya fórmula es H2O. Si quisieras hacer reaccionar una cantidad exacta de átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno y que no te sobren ni de uno ni de otro, ¿cómo los medirías? ¿Media docena de átomos de oxígeno y una docena de hidrógeno? Esto funcionaría, pero contarlos nos llevaría una vida. Aún en una gota de agua hay millones de moléculas. Entonces, ¿qué usamos que sea parecido a la docena? Pues adivinaste, un mol. Y es que el mol no es más que una medida de cantidad de átomos, igual que la docena. Pero la docena tiene 12 piezas y un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Esta cifra es bastante grande, pero quizá te preguntes por qué exactamente 6.022 por 10 a la 23 partículas. Este número, que actualmente lleva su nombre, se lo debemos al científico italiano Amedeo Avogadro, que nació en 1776 y falleció en 1856. Él realizó investigaciones que llevaron a la deducción de este número. ¿Qué tiene de interesante este número? Resulta que el peso molecular de una sustancia expresado en gramos contiene esa cantidad de partículas, 6.022 por 10 a la 23. Por ejemplo, el peso molecular del carbono es 12.011. Si redondeamos a 12, podemos decir que en 12 gramos de carbono hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Otro ejemplo. El peso molecular del cloruro de sodio es 58.44. Para fines prácticos lo redondeamos a 58.5 y podemos decir que en 58.5 gramos de cloruro de sodio hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Otra manera de verlo es así. En 18 gramos de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Su peso molecular es 18.
O en 180 gramos de glucosa hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Como puedes darte cuenta, este número casi es un número mágico, el número de Avogadro. Podemos decir entonces que un mol de una sustancia es su peso en gramos y contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Como notaste, he dicho partículas en lugar de átomos o moléculas, y es que en realidad esto aplica para todos. Por ejemplo, si hablas de el peso molecular de un elemento, entonces contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Si hablas de un mol de alguna molécula, serán 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y si hablas del mol de un ion, entonces su peso molecular nos dará 6.022 por 10 a la 23 partículas. Espero que esta explicación te haya resultado útil. Si quieres practicar cálculos de soluciones molares, puedes visitar el video en el que comento el tema. Ahora pasemos a los mol. El osmol se define como un mol de partículas osmóticamente activas. Ya sabes lo que es un mol, así que nos estamos refiriendo a 6.022 por 10 a la 23 partículas osmóticamente activas. El tema de ósmosis lo puedes ver en otro video. Vamos allá. Los compuestos que se ionizan, al hacerlo liberan partículas osmóticamente activas. Por ejemplo, una molécula de cloruro de sodio en ambiente acuoso se ioniza liberando un ion de sodio y un ion de cloro. Así que si una molécula nos da un ion de cada uno, pues 2 nos daría 2 iones de cada uno, o en otras palabras, un mol de cloruro de sodio produce 2 moles de partículas osmóticamente activas. O sea, un mol de cloruro de sodio nos da 2 osmol. Otro ejemplo. El cloruro de calcio en ambiente acuoso se ioniza y nos da un ion de calcio y 2 iones de cloro. Retomando el ejemplo anterior, como puedes ver, una molécula nos da 3 partículas osmóticamente activas. Por lo tanto, si tuviéramos todo un mol de cloruro de calcio, nos daría un mol de calcio, 2 moles de ion cloro. En total, un mol nos estaría dando 3 moles de partículas osmóticamente activas. Por lo tanto, concluimos que un mol de cloruro de calcio produce 3 osmol. Tal vez te preguntes qué pasa con los compuestos que no son ionizables, como por ejemplo la glucosa. Bueno, como ellos no se ionizan, realmente no va a haber diferencia. Mira, una molécula de glucosa en ambiente acuoso sigue siendo esa molécula de glucosa, no se ioniza. Por lo tanto, un mol de glucosa es un mol de partículas osmóticamente activas. Es decir, un mol de glucosa produce un osmol. Fácil, ¿verdad? Ahora pasemos a los equivalentes. Un equivalente es la cantidad de sustancia que reacciona para producir un mol de producto. Otra definición es que un equivalente es un mol de la función química que actúa una sustancia. Estas definiciones al principio no las entendemos bien, pero una vez que entendamos el aspecto práctico, vas a ver que es más fácil. ¿Qué quiere decir esta definición? En términos prácticos, quiere decir que estamos buscando la cantidad mínima de materia de una sustancia que contiene un mol que identifica a esa sustancia. Por ejemplo, si hablamos de un ácido, lo que identifica a los ácidos son los hidrógenos. Así que estaremos buscando la cantidad mínima de ese ácido que contiene un mol de hidrógeno. Por ejemplo, si es un ácido monoprótico como el ácido clorhídrico, pues un mol de ácido clorhídrico tendrá un mol de hidrógeno. Así que lo que hacemos es dividir el peso molecular entre 1
y obtenemos 36.5 gramos de ácido clorhídrico contienen 1 mol de hidrógeno. ¿Qué pasa si el ácido tiene más de un hidrógeno? Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Nota que en su fórmula tiene 2 hidrógenos por cada molécula. Entonces, ¿cuántos gramos de esa molécula necesitamos para tener 1 mol de hidrógenos? Por los conceptos que acabamos de ver, sabemos que el peso molecular contiene 1 mol de ácido sulfúrico, pero ahí habría 2 moles de hidrógeno. Y por definición buscamos la cantidad mínima de materia que tenga 1 mol de hidrógeno, por lo tanto, debemos dividir el peso molecular entre el número de hidrógenos que hay en ese ácido. En este caso, peso molecular del ácido sulfúrico 98. Entre 2 nos da 49. 49 gramos de ácido sulfúrico son un equivalente, es decir, la cantidad mínima de ácido sulfúrico que contiene 1 mol de hidrógeno. Si la sustancia es una base, entonces lo que caracteriza a esa base son los grupos hidroxilo. Así que ahora debemos buscar la cantidad mínima de materia que contiene 1 mol de hidroxilos. Si hablamos, por ejemplo, del hidróxido de sodio, en cuya fórmula solo hay un grupo hidroxilo, pues es obvio que 1 mol de hidróxido de sodio nos dará 1 mol de hidroxilos. En otras palabras, el peso molecular lo debemos dividir únicamente entre 1, dándonos el mismo dato. Un equivalente de hidróxido de sodio corresponde a su peso molecular, es decir, 40. Pero si tenemos una base que contiene 2 grupos hidroxilo en su fórmula, un solo mol de la molécula nos estaría dando 2 moles del grupo hidroxilo. Entonces, lo que debemos hacer es dividir el peso molecular entre el número de hidroxilos que hay en la fórmula. En este caso, entre 2. Y el peso molecular del hidróxido de calcio es de 74. Dividido entre sus hidroxilos, que son 2, nos da 37. Un equivalente de cloruro de calcio corresponde a 37 gramos. Si la sustancia de la que se trata es una sal, entonces lo que se tiene que hacer es dividir el peso molecular entre el número de iones positivos o negativos neutralizados. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un ion positivo que es el sodio y un ion negativo que es el cloro. Así que tenemos un solo ion positivo o un solo ion negativo. Dividimos el peso molecular entre 1 y encontramos que el peso equivalente del cloruro de sodio corresponde a 58.5 gramos. Con la misma lógica, el cloruro de calcio, que tiene 2 cloros, por supuesto corresponde a 2 cargas negativas y a 2 positivas del calcio, nos indica que el peso molecular se debe dividir entre 2 y encontramos que un equivalente de cloruro de calcio corresponde a 55.5 gramos. Otro ejemplo bastante utilizado en medicina es el del bicarbonato de sodio. En este caso, el sodio es un ion positivo y el grupo o radical bicarbonato tiene una carga negativa, así que en realidad se está neutralizando una positiva del sodio con una negativa, por lo cual el peso molecular solo se dividiría entre 1 y encontramos que un equivalente de bicarbonato de sodio corresponde a 84 gramos. Cuando tienes iones solos, entonces solamente necesitas dividir entre el número de valencia de ese ion. ¿Qué hay de los compuestos covalentes que no se ionizan? Bueno, en química solo se calculan los equivalentes de las moléculas ionizables, básicamente ácidos, bases y sales. ¿Y qué pasa con los milis?
¿Los milis? Sí, los milimol, los miliequivalentes y los miliosmol que son tan empleados. Pues es como decir qué pasa con los milímetros. Lo mismo, un metro tiene 1000 milímetros, un mol tendrá 1000 milimol, un osmol 1000 miliosmol y un equivalente 1000 miliequivalentes. Hasta aquí este video. Sin embargo, si acaso te quedaron dudas, por favor, no dudes en expresarlas en los comentarios. Te prometo que las resolveré lo más pronto posible. Gracias por tu visita. Hasta la próxima.